cómo vSAN trabaja los diferentes tipos de failures o storage failures que puedan existir, donde podemos tener diferentes tipos de escenarios de fallas, desde all paths down, permanent device loss o network partition. Tres diferentes tipos de fallas posibles en nuestros vSAN data stores que puedan ser afectados desde el punto de vista de red o el punto de vista de storage. En este escenario nos vamos a enfocar en Failure to Tolerate 1, RAID 1, el más fácil de entender y fácil de explicar, pero trabaja igual para cualquier escenario en RAID 0, RAID 5, RAID 6, donde el primer escenario es un escenario de All Paths Down, donde el All Paths Down no se sabe qué ocurrió, no se sabe qué pasó con el datastore, no se sabe qué sucedió, si el host falló, entró en mantenimiento, se apagó directamente desde el bare metal, no sé, hay diferentes opciones por cual un all pass down puede ocurrir. Donde vSAN va a esperar en un escenario de all pass down, va a esperar un tiempo de 60 minutos. Donde en esos 60 minutos, en un escenario de Failure to Tolerate RAID 1, vamos a tener el componente 1, componente 2 por acá y el weakness. Donde supongamos que por acá el dispositivo que falla es un disco, es directamente el ESXi o un ESXi que entra en modo mantenimiento y tenemos una falla en este ESXi host por acá. Ese componente que está en ese ESXi host, el ESXi va a esperar 60 minutos para reconstruir ese componente porque no se sabe qué sucedió. Puede que el componente regrese, puede que el host regrese, puede que el disk group regrese, pero no se sabe qué ocurrió. Después de los 60 minutos, ese componente va a reconstruirse en otro disk group de el cluster vSAN. Por ejemplo, podríamos determinar por acá que este componente va a ser reconstruido en este ESXi host por acá. Este aquí. Pero antes de que esos 60 minutos ocurran o expire ese tiempo específico, ese componente se va a mostrar como absent o como no presente. Está ausente el componente durante esos 60 minutos. Si después de los 60 minutos vSAN dice, ok, no volvió el componente, vamos a reconstruirlo, hace un data sync, vSAN va a hacer un data sync reconstruyendo el componente que falta en otro disk group del cluster y por medio del weakness se va a dar cuenta cómo es el diferencial de cambios de datos que hay entre el componente 2 por acá, que fue el que quedó activo. El weakness sabe que tiene el componente 2 y le va a enviar esa información al componente 1 que fue recientemente reconstruido. Eso para el escenario de All Pass Down. Ahora, ¿qué ocurre en un escenario de Permanent Device Loss? En un escenario de Permanent Device Loss es una posible falla en un ESXi host por completo, una posible falla de un disk group, una posible falla de un cache disk, de un capacity disk, o alguien llega y desconecta la fuente de poder o el cable de poder directamente desde el bare metal, algo que nunca ocurre. Puede que nunca ocurra lastimosamente, sí pasa, pero el momento que eso pueda llegar a ocurrir es un escenario de un permanent device loss, donde el host origen va a reconstruir ese componente inmediatamente en otro host. Mientras tanto, el BNDK se va a mostrar como degradado o degraded. Entonces, en un escenario de permanent device loss, el componente de vSAN va a mostrarse como degraded y en all pass down se mostraba como absent. Al mostrarse como degraded, vamos a suponer que la falla ocurrió sobre este ESXi host por acá. Entonces, inmediatamente, sin esperar 60 minutos, el que espera 60 minutos es el all pass down, en el permanent device loss, ese componente es reconstruido en otro host del cluster. Vamos a suponer que vSAN determina que este
this group por acá es el mejor para localizar ese nuevo componente. Este por acá. Entonces, en el momento que se reconstruye, se hace un data sync de la información faltante en el tiempo que puede ser 1, 2, 3 minutos en reconstrucción de ese componente, que el witness va a saber que tiene el componente que quedó previamente activo y le va a enviar esa información también al componente 1 que fue recientemente reconstruido por el escenario de Permanent Device Loss. Si tenemos un clúster de vSAN de 3 nodos, también el BNDK se va a mostrar como degradado en el host hasta que no se recupere esa falla. Algo que ya comentamos. Pero si la falla es de un capacity disk donde está el componente fallido, este reconstruirá ese componente en otro capacity disk del mismo disk group. Importante, si tenemos una falla en un disco de capacidad acá, que la falla es en el disco de capacidad, no en todo el ESXi host como tal, igual es un escenario de Permanent Device Loss. En ese escenario específico, el ESXi o vSAN, el proceso de vSAN, va a reconstruir ese componente ya no en otro ESXi host o en otro disk group de otro ESXi host del vSAN cluster, sino que lo va a reconstruir directamente sobre otro disco de capacidad del mismo disk group donde falló el capacity disk inicial. Ese es otro comportamiento que puede tener el escenario de Permanent Device Loss para la reconstrucción de componentes en vSAN. Ahora, tenemos una tercera falla, Network Partition. En los escenarios de Network Partition, vamos a suponer que una máquina virtual, vamos a tener por acá un Virtual Machine, este por aquí, que ese Virtual Machine ya no puede acceder al vSAN Data Store. No es alcanzable a nivel de red del vSAN Data Store. Recordemos que vSAN se comunica por red, como vimos en videos anteriores. Al momento de que esa máquina virtual no se pueda comunicar con el vSAN Data Store, va a llegar vSphere HA. vSphere HA comes in, llega en el juego, a determinar cómo es que ocurre el problema o por qué ocurrió el problema, si fue un network partition, si fue un network isolation, y va a tratar de reiniciar la máquina virtual que no tiene acceso al vSAN Data Store en otro host del vSAN cluster que no esté dentro del network partition o del network isolation a nivel de problemas de red. Por eso es importante que los heartbeats de vSphere HA ocurren por la red de vSAN. Cuando tenemos un clúster que no tiene vSAN activado, los heartbeats de vSphere HA pasan por la red de management. Pero cuando activamos vSAN, los heartbeats de vSphere HA van a ocurrir por el vSAN network. Para así poder determinar y considerar cuando es un network partition a nivel del vSAN Data Store o un network isolation, y así podernos recuperar de un posible fallo a nivel de networking. Por eso es importante considerar que los heartbeats de vSphere HA viajan por la red de vSAN en el momento que tenemos vSAN activado. Esto fue para vSAN, Network y Storage Partitions. Muchas gracias por haber visto esta serie y nos vemos en la próxima.